Hola, continuando con nuestro estudio sobre la función cuadrática y sus diversas aplicaciones, vamos a resolver el siguiente problema. La Xerox, una compañía que inicia sus operaciones, proyecta que sus utilidades anuales PDN en miles de dólares durante los primeros 6 años de operación puede calcularse mediante la función PDN igual a 1.2n cuadrada más 4n menos 8, donde n es el número de años en operación. Calcular, inciso A, la utilidad o pérdida de la compañía después del primer año. Inciso B, la utilidad o pérdida de la compañía después de 6 años. Inciso C, el tiempo necesario para que la compañía alcance el punto de equilibrio. E inciso D, explica gráficamente los resultados. Si tomamos entonces la función f de x que está dada en miles de dólares para la variable x que corresponde al número de años en el cual está evaluado el posible ingreso o pérdida de la empresa, tendríamos entonces que para cuando x sea igual a 1, es decir, que haya transcurrido un año, tendríamos los siguientes ingresos. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es sencillamente evaluar la función para precisamente x igual a 1, es decir, donde aparezca la variable x, sustituiremos justamente por el valor de 1, así que tendremos 1.2 por x al cuadrado, 1.2 por 1 al cuadrado, más 4 multiplicado por x, es decir, por 1, menos 8. Si avanzamos en la simplificación, tenemos 1 al cuadrado, obviamente es 1, por 1.2, nos regresa justamente 1.2, 4 por 1, por supuesto que es 4, menos 8. Así que específicamente la imagen de la función para 1, luego de hacer operaciones en este valor, tendremos una operación negativa de menos 2.8, lo que nos indica que la empresa ha tenido una pérdida de 2.8 miles de dólares. Es decir, la empresa tiene una pérdida de 2.800 dólares durante el primer año de funcionamiento. Así que para nuestro inciso B tendríamos ahora que han transcurrido entonces 6 años, es decir, x será igual a 6. Por lo tanto, al evaluar la función específicamente para x igual a 6, tendríamos lo siguiente: f de 6 es igual a 1.2 multiplicado por 6 elevado al cuadrado más 4 multiplicado justamente por 6 menos 8. Si avanzamos un poco en las operaciones, tendríamos que elevar 6 al cuadrado y eso multiplicarlo por 1.2, lo cual nos da como resultado 43.2. Multiplicamos 4 por 6, esto nos resulta en 24 y restamos 8. De manera tal entonces que la imagen de la función para x igual a 6, luego de hacer estas sencillas operaciones, obtendríamos un resultado de 59.2. Por lo tanto, transcurridos 6 años, la empresa tendrá una utilidad de 59.2 miles de dólares. Es decir, la empresa obtiene una utilidad de 59.200 dólares. Ahora, para considerar el punto de equilibrio de la empresa, es decir, el tiempo que haya transcurrido para que la empresa no tenga ni ganancias ni pérdidas, tendríamos entonces que asumir justamente que la función f de x sea justamente igual a 0. Por lo tanto, la función original se transforma en la siguiente ecuación: 1.2 de x cuadrada más 4x menos 8 debe ser justamente igual a 0. Así que si nosotros asociamos esto con una ecuación general de segundo grado, podemos claramente identificar que el coeficiente del término cuadrático es 1.2, que el coeficiente del término lineal es 4 y que el valor del término complementario es menos 8. De manera tal que, aplicando nuestra fórmula general de segundo grado, tendríamos lo siguiente: x es igual a menos b, es decir, 4 más menos la raíz de b al cuadrado, o sea, 4 al cuadrado, menos 4 veces el valor de a multiplicado por el valor de c, todo esto en el radical, y a su vez
Todo esto dividido entre 2 veces el valor de A. Espero que los videos que te comparto te sean de utilidad. Mucho te agradeceré que le des al botón de like y los compartas con personas a quienes creas que les pueden ayudar. También te invito a que le des al botón de suscribir. Recuerda que a ti no te representa ningún costo ni problema, pero a mí me ayudas con el algoritmo de YouTube y me motivas a seguir creando nuevos y mejores contenidos. Si avanzamos un poco en las operaciones indicadas por aquí, tendríamos lo siguiente: menos 4, y luego de realizar las operaciones implicadas al interior del radical, tendríamos que esto resulta en 54.4, y esto está dividido entre 2 veces 1.2, es decir, 2.4. Por lo tanto, si avanzamos todavía más, tendríamos menos 4 más menos. Luego de operar la raíz de 54.4, vemos que esto nos resulta en 7.37 dividido entre 2.4. Por lo tanto, tendríamos 2 posibles soluciones. Así es que si tomamos la primera de ellas, tendríamos entonces menos 4 más 7.37, esto dividido entre 2.4, que luego de realizar operaciones tendríamos un resultado aproximado de x igual a 1.4, es decir, habrían transcurrido 1.4 años. Para una segunda solución que nos plantea nuestra ecuación, tendríamos menos 4 menos 7.37, esto dividido entre 2.4. Así que luego de realizar las operaciones implicadas en este caso, obtendríamos una respuesta de menos 4.73 años, que evidentemente descartamos en automático porque el tiempo no puede ir en sentido negativo. Por lo tanto, querría decir entonces que habrían transcurrido 1.4 años justamente para que la empresa alcance su punto de equilibrio, es decir, donde no tenga ni utilidades ni pérdidas en sus ejercicios. Vamos a realizar ahora la construcción de la gráfica de la función para analizar los puntos relevantes de su trayectoria. Para ello, previamente hemos configurado este graficador de GeoGebra utilizando una escala en el eje de las abscisas o de la X de 1 en 1 y en el eje de las ordenadas o de las Y de 10 en 10, de manera que podamos observar los puntos esenciales de su recorrido. Vamos a suministrar precisamente la función f de x es igual a 1.2 de x elevada al cuadrado más 4x menos 8, damos enter, y aquí tenemos esta que es la trayectoria de la función de los ingresos de esta empresa. Así que si nosotros ahora suministramos un valor de x igual a 1, vemos que se genera esta recta y le vamos a pedir al software que nos regrese el punto de intersección, precisamente esta recta de x igual a 1 con la función. Se genera este punto, como vemos aquí, de que cuando la x es igual a 1, los ingresos son de menos 2.8, es decir, tendremos aquí una verificación de que efectivamente cuando ha transcurrido un año, la empresa tiene una pérdida de menos $2.800, como lo comprobamos anteriormente. Si ahora suministramos, por ejemplo, el valor de x igual a 6, vemos que se genera esta nueva recta y de nuevamente podemos aquí pedir la intersección para ver en qué punto cruza precisamente esta recta a la función, y vemos que se genera este punto que ahora aparece con el nombre de b, y vemos que cuando la x es igual a 6, la empresa tiene una utilidad de 59.2 miles, por lo tanto, pues corroboramos que efectivamente son $59.200 de utilidad. Y bueno, para verificar el punto de equilibrio, le pedimos al software que nos dé la intersección de la función específicamente con el eje de las x, y cuando la f de x es igual a 0, y vemos que se generan estos dos puntos que están marcados con la letra C y la letra D. Para el caso de la C tenemos una solución de menos 4.7 y para el caso de 1.4, que como decíamos se trata de soluciones que aluden al tiempo y por lo tanto descartamos esta posición porque obviamente el tiempo no va en sentido negativo. Entonces efectivamente, para que la empresa alcance el punto de equilibrio, es decir, donde pase, donde se encuentre justamente sin pérdidas ni ganancias, sería en este punto de la
está la letra D, y esto ocurre específicamente cuando han transcurrido 1.4 años aproximadamente. Con tus pulgares arriba te agradezco que veas nuestros videos, te invito a que te suscribas a nuestro canal, nos regales un like y a que actives la campanita para que estés siempre atento a todas nuestras aportaciones.